Hola, buenas tardes. Hoy comenzamos con las tesis de Han, que es este filósofo que nació en Seúl en el año 1959 y vive actualmente en Berlín. El de Han es un éxito editorial impresionante. Hay quienes lo denominan el rockstar de la filosofía actual. Él escribió una tesis sobre Heidegger, que es un filósofo importantísimo, considerado incluso por el último filósofo, Heidegger, que también fue polémico, sigue siéndolo, pero hubo un momento cuando Víctor Farías, radicado en Francia, de origen chileno, escribe el libro donde muestra la vinculación de Heidegger con el nazismo. Y hoy se habla de la cancelación, la cultura de la cancelación, donde en ese momento, año 89, que no se hablaba de esto, pero sí podríamos decir que Heidegger fue cancelado mucho tiempo en algunas cátedras, programas, materiales, por decir que él se había afiliado al partido nazi para poder ser el rector de la universidad. Lo cierto es que toda esa polémica que llevó mucho tiempo, también hay que decir que la filosofía de Heidegger es fundamental para entender el panorama contemporáneo del pensamiento occidental, la historia de las ideas occidentales. Siempre está también este otro debate, quién fue el primer filósofo, el último filósofo. Si sigue habiendo en la actualidad filosofía, dado que por lo general se suele plantear que lo que encontramos son repeticiones de repeticiones de repeticiones. Mi postura personal es que inevitablemente somos originales, en el sentido de que cada una y cada uno de nosotros va a leer el mismo texto y lo va a recibir y lo va a divulgar o no, pero de manera diferente. De hecho, también tenemos la cuestión de las traducciones, cómo se traduce de un idioma a otro. Hay buenas y malas traducciones, hay un debate acerca de eso. Hay quienes dicen que si uno no habla francés y entiende bien el francés, no puede leer a los filósofos franceses, lo cual a mí me parece poco serio, porque eso también sería como una limitación, una autolimitación, el hecho de decir que si uno no habla varios idiomas no puede leer en ese idioma a ese autor. Mejor dicho, las traducciones de ese idioma. Bueno, Han publica libros de pocas páginas, 100, 120 páginas. Evidentemente él tiene toda una gimnasia universitaria porque escribe con un admirable poder de síntesis, y después de cada capítulo del libro él hace notas muy puntillosas de a quién se refiere, a qué autor, en qué texto está ese tema o esa cuestión que él está planteando en cada parte del libro. El hecho de que sea una escritura muy sintética es un desafío también, porque hay que analizar, desmenuzar, relacionar todo lo que él va diciendo, porque precisamente es una información muy acotada la que da sobre cada tema. En mi caso particular, bueno, yo estudié Heidegger durante 2 años, incluso fui a una profesora de alemán, pero no sé el idioma. Me ayudó a comprender la gramática, cómo se iban uniendo palabras en una sola, y eso le permite a Heidegger escribir entre guiones. Por eso, no guión cosas, el título de este libro de Han es muy heideggeriano.
Escribir entre guiones también posibilitó a los filósofos franceses, como por ejemplo Jacques Derrida, crear la deconstrucción, que hoy es un término que se ha puesto de moda, que ya en algún otro encuentro lo vamos a desarrollar. ¿Por qué él escribe entre guiones, Heidegger en este caso? Porque en una frase él lo que va haciendo es analizar, incluso de manera filológica, qué significa cada término. Entonces, cuando Heidegger dice el hombre es un ser en el mundo, y ese ser en el mundo lo escribe entre guiones, lo que está haciendo es hablar de qué significa ser, qué significa en, qué significa él y qué quiere decir con mundo. Y aquí me parece interesante, para poder profundizar más en el texto de Hahn, decir que para Heidegger el hombre, el ser humano, es una acuñación epocal. Es decir, que la época nos marca como si fuésemos una moneda, nos pone su sello la época. Nosotros, nosotras somos hijos e hijas de una época. Hay una frase de Hegel, que para otros Hegel fue el último filósofo, o al menos el último gran filósofo moderno, que él dice que nadie puede saltar su propia sombra. Esta metáfora hegeliana quiere decir que nadie puede saltar su época. ¿Y por qué yo estoy diciendo todo esto? Porque precisamente en el libro de Hahn y en la mayoría de los libros de él, el tiempo y la época es un eje central de análisis. Por eso él comienza este libro con la cita de un libro de Yoko Ogawa, que es una escritora japonesa, La policía de la memoria, que es una distopía. Distopía se opone a utopía, mientras que la utopía plantea un mundo que no existe, pero es un mundo ideal, en el sentido de que es el mejor de los mundos. La distopía lo que está haciendo es plantear un mundo que tampoco existe, pero que es un mundo autoritario, es un mundo violento, es un mundo despreciable, digamos. Entonces, esta distopía de Ogawa, a la que Hahn hace referencia, tiene que ver con un mundo, una isla en realidad, que por supuesto no existe porque es una distopía. Y ahí está la policía de la memoria, es decir, que lo que ellos hacen es obligar a las personas que viven ahí a olvidarse de las cosas. Y en la medida que las personas se olvidan de las cosas desaparecen. Y esto Hahn lo va a relacionar con el mundo digital de hoy. Es decir, que por esta cuestión de estar todo el tiempo frente a una pantalla, a ese mundo digitalizado, la distancia que ese mundo digital, incluida la inteligencia artificial, las redes, las palabras se alejan de las cosas, decía Foucault, y aquí Hahn dice, nosotros nos alejamos de las cosas. Las cosas van desapareciendo, se van invisibilizando, porque la relación que yo voy a tener es una relación mediada por lo digital. Iba a decir una relación digitalizada, y creo que también podría pensarse así, ¿no? ¿Cuántas horas al día nosotros pasamos frente a la pantalla del ordenador, la computadora, la notebook, el iPhone, el celular, el smartphone, la pantalla del televisor? Eso hace que nosotros estemos más tiempo con una relación digital con las cosas, y que esto se ha agudizado y se ha profundizado con la pandemia.
Esto por dar tan solo un ejemplo. En la universidad hoy volver a la presencialidad se ha tornado un problema y una dificultad, porque hay estudiantes que ingresaron, ya sea en el año 2020, 2021, ingresaron digitalmente a la universidad. En la última mesa de examen que tuve hace unos días, la estudiante, cuando rinde en el aula, al final nos dice: ¿dónde puedo ir a buscar la libreta de estudiante para que le firmemos? Y le dijimos todos con mucha naturalidad: bueno, tenés que ir al área de bienestar estudiantil. ¿Y dónde queda? Dice: yo la primera vez que entro al edificio. Es decir, que es una estudiante que hace 2 años que su experiencia no es con la cosa, sino que es una experiencia mediada por la plataforma Moodle de la facultad, clases virtuales, etc. Acá también es importante, tratándose de filosofía, y Han es un filósofo, hacer la distinción entre la cosa y el objeto. La cosa, para la filosofía antigua, medieval, tenía una independencia con respecto a la persona, por decir, lo digo a propósito esta palabra, ¿no? Que la conocía o que la alcanzaba. El objeto, es decir, o la cosa se transforma en un objeto cuando hay un sujeto que la conoce, cuando hay un sujeto que la piensa. Y ese ya es un trayecto moderno. Cuando nosotros decimos modernidad o moderno, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Pero acá Han va más lejos. Han no dice: están desapareciendo los objetos. Él dice: están desapareciendo las cosas. Y vuelvo a aquella frase de Heidegger de que el hombre es un ser en el mundo, y lo escribe entre guiones, porque para Heidegger el mundo es un plexo de útiles y un plexo de significados. El plexo de útiles tiene que ver con las cosas que están a la mano, es decir, yo tengo la cosa y la tomo, la agarro con la mano. El plexo de útiles quiere decir que esta cosa tiene una utilidad. La utilidad es prender o apagar un aire acondicionado en este caso, o modificar el modo, frío, calor, la temperatura, etc. Entonces, esta cosa o la relación con esta cosa se va perdiendo en la medida en que entramos en un mundo de inteligencia artificial. Si tuviésemos la experiencia de entrar a un edificio inteligente, como le dicen ahora, ya no necesitaríamos controles remotos. Es decir, todo puede estar automatizado de manera tal que las luces se prenden, se apagan, se sube o se baja el volumen, se programa para que la cafetera a las 7 de la mañana se encienda y prepare el café, etc. Pero ya las cortinas suben y bajan, ya ni siquiera va a ser necesario un control remoto. Y a mí, bueno, justo me llama la atención cuando Han habla del smartphone, porque uno de los ejemplos que yo daba cuando enseñaba Heidegger es el del celular. Porque yo les decía a mis alumnos, alumnas, cuando aparece el celular, por supuesto, el celular va cambiando de tamaño y de forma. Y todos los accesorios que se crean alrededor de ese celular, ya sea la funda, la cuerdita para colgarlo o para engancharlo en un portafolio o en una cartera, todo eso se va modificando a medida que el celular se va modificando, la forma del celular se va modificando. Hoy, por ejemplo, cuando vamos y compramos un celular, ya viene
un protector del celular por si se cae y viene la lámina que se le coloca para también proteger la pantalla del celular. Y a medida que aparecen formas y tamaños diferentes, aparece lo que Heidegger llama el plexo de útiles, que hacen posible utilizar ese celular, esa cosa que es el celular, de manera más eficaz o incluso de manera estética. Es por eso que cada vez encontramos accesorios y más accesorios. Incluso yo tengo, por ejemplo, accesorios ahí relacionados con celulares anteriores que ya no sirven porque no viene ni esa forma ni ese tamaño de celular. Entonces, lo que está planteando aquí Han a lo largo del libro, incluso contando algunas experiencias suyas, biográficas, ¿no? Él va diciendo cómo también está percibiendo este alejamiento de las cosas y cómo el mundo se va transformando lentamente en un museo. Es decir, ya hay un montón de cosas que bien podrían formar parte de un museo, porque no se usan más, porque ese plexo de útiles no existe más. Pensemos el teléfono fijo, como se decía hasta hace poco. Pensemos en la CPU que acompañaba a la computadora, y ahora ya las computadoras no traen ese CPU, sino que viene incorporado a la pantalla. Y así podemos dar muchos ejemplos. Por supuesto, hay un mundo que se nos aparece vintage, donde se envejecen cosas nuevas. Es por eso que vemos cómo se les da un efecto de envejecimiento a cosas que están recién hechas, pero que tienen que tener la apariencia de ser viejas, no antiguas. Esto también tiene que ver con que el mundo es, como dicen los españoles, el desván de la historia, el mundo actual. Bueno, esto lo cuento a propósito de uno de los capítulos del libro de Han, que él habla de la gramola. La gramola es lo que nosotros decíamos la vitrola. Seguramente en la casa de sus abuelos, en la casa de mi abuela había una vitrola, que obviamente cuando se dejan de usar esos discos queda como un objeto de adorno, porque ya no sirve, no se usa. No hace mucho tiempo nosotros escuchábamos música en cassette, después vinieron los CD, etcétera, etcétera. Podemos dar muchísimos ejemplos. Yo recuerdo en la década de los 90, no hace tanto, cuando muchas personas compraban la filmadora, si iban de viaje filmaban partes del viaje. Bueno, hoy, ¿qué es lo que hacemos con el celular? Con el celular filmamos, sacamos fotos, grabamos audios. Hoy nuestra vida se reduce al celular. De hecho, yo hoy estoy transmitiendo en una cuenta de Instagram con mi celular. Ni siquiera lo hago con una notebook o con la computadora, lo hago con el celular. Entonces lo que está analizando aquí Han es decir, bueno, nuestra vida hoy se reduce al celular y podemos dar muchísimos ejemplos, incluso reuniones familiares donde todo el mundo está con el celular, la gente va caminando y revisando el celular, más peligroso aún, va manejando su automóvil y mira el celular mientras conduce. Todas las relaciones también se reducen a comunicarnos en los grupos de WhatsApp, grupos de vecinos, grupos de colegas, grupo familiar, se van armando grupos y ahí nos comunicamos todos, mandamos fotos de lo que estamos almorzando, enviamos una foto de algo que nos compramos. Es decir, que ya esa relación con las cosas se va perdiendo. La relación con las cosas, la relación con los objetos y la relación con los sujetos, diría yo. Es decir, lo voy a ampliar más todavía. Hay uno de los capítulos
que empieza aquí en la página 86. También tenemos que hablar de la cosa libro. Yo este año tuve que entregar el cuadernillo todo digitalizado en la cátedra que doy en la universidad, porque a raíz de los 2 años de pandemia ya no hacemos más el anillado de fotocopias de los capítulos de los libros que tienen que estudiar para rendir. O sea que el libro como cosa también se va perdiendo. Incluso yo lo conté en otro de los encuentros, de los videos que tenemos, que los libros muy antiguos se usan como objeto de adorno, es decir, que le da un toque poner en la mesa del living o en algún mueble 2 o 3 libros que tienen muchos años, las famosas ediciones en esas tapas hermosas, encuadernadas, de cuero o con detalles en dorado o plateado. Todo eso se va perdiendo en el sentido de que ya poca gente va a leer ese libro y lo va a buscar en PDF o lo va a comprar como ebook. El libro como cosa también se pierde. Los nostálgicos como yo necesitamos el libro, necesitamos el olor que tienen los libros, tocarlo. A veces, bueno, se subrayan, se le saca incluso una foto a algún párrafo, pero es interesante tenerlo, digamos, como hasta yo diría un objeto de culto el libro. Aquí él habla de la mano de Heidegger. La mano de Heidegger no es la mano de él, de su cuerpo, sino que es lo que Heidegger distingue sobre el mundo a los ojos y el mundo a la mano. El mundo a los ojos tiene que ver con cómo nosotros vemos el mundo, y ahí se incluye también todo el mundo cultural simbólico, cómo nosotros vemos el mundo, diría Platón, con los ojos del alma, con los ojos del pensamiento. Y a la mano es ese mundo que nosotros podemos tocar, agarrar, tomar. Y él acá cita un texto de Heidegger, donde Heidegger hace la distinción entre la escritura, la acción de escribir con la mano, que es una acción donde compromete toda la mano, y ya la máquina de escribir, porque pensemos que Heidegger escribe Ser y Tiempo en 1927, escribir a máquina, ¿qué es lo que dice Heidegger? Ya no compromete toda la mano, sino los dedos de la mano. Pensemos que hoy en el mundo digital ya no se trata ni de la mano ni de los dedos de la mano. Si nosotros observamos cómo escribimos en el celular, bueno, mucha gente escribe con los pulgares, otros escribimos con los índices o con una sola mano, es decir, con un solo dedo en realidad, no con la mano. Entonces, también aquí él analiza cómo Heidegger va planteando esta pérdida del mundo de las cosas que están a la mano, ¿no? Así incluso lo dice Heidegger, las cosas que están a la mano. Heidegger es un filósofo que es discípulo de Husserl y maestro de Gadamer. Husserl es el filósofo de la fenomenología. Y para Husserl la fenomenología tiene que ver con el mundo de las cosas. Heidegger comienza a analizar, como hace siempre, el recorrido del término de la palabra y se va al griego. Phaiómenon quiere decir lo que aparece. Sería el mundo ante los ojos. El mundo de los fenómenos es un mundo de apariencias. Y Husserl trabaja este tema de la fenomenología, que es una corriente de pensamiento, en este mundo de las cosas que se nos aparecen. Pero hace todo un recorrido, el segundo Heidegger, después de Ser y Tiempo, que lo lleva a la hermenéutica, es decir,
Hermenéutica, bueno, había una divinidad griega, Hermes, que de ahí viene la marca de bolsos y carteras, Hermé. Hermes era el dios mensajero, era el que nos traía los mensajes de los dioses para los griegos, pero bueno, de ahí viene la palabra hermenéutica, porque esos mensajes deben ser interpretados, deben ser descifrados. Ya ahí Heidegger dice que el lenguaje es la casa del ser de las cosas. Es decir, que ya no se trata de encontrar el ser de las cosas despojando las cosas de su apariencia, sino que se trata de interpretar lo que la cosa es. Hay un libro de Heidegger que es La pregunta por la cosa, que es un libro donde él retoma lo que dijo Kant en el siglo XVIII. Para decirlo rápidamente, Kant hace la diferencia entre fenómeno y noúmeno. El fenómeno es todo esto que se nos aparece, todo esto que vemos, que podemos tocar, que podemos oler, oír. Y el noúmeno es la cosa en sí, es decir, la esencia de la cosa. Bueno, para Kant, la cosa en sí es incognoscible. Lo que nosotros decimos que es la cosa es una construcción de nuestra razón. Es una construcción racional para él, donde nosotros como sujetos de conocimiento decimos que es el mundo. Es decir, nunca vamos a saber qué es la cosa, porque la cosa no nos muestra lo que es, nos muestra la apariencia de lo que es. Entonces lo que es lo que este sujeto dice que es la cosa. Es mucho más complicado el libro y siempre que hablamos de metafísica, de ontología, nos metemos en un terreno que requiere de mucho tiempo y atención, porque ser y estar son los verbos que utilizamos permanentemente, ¿no? Yo soy, él es, eso es, aquello dejó de ser, ya no es más, estar, no estar, estuvimos, estaremos. Es decir, estos dos verbos, ser y estar, que marcan el tiempo de las cosas, el estar marca el tiempo de las cosas y el ser marca la esencia de las cosas. Aristóteles, que hablaba de las cosas allá en la Grecia antigua, decía que la esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Entonces, la esencia del libro hace que sea un libro y no un control remoto. Y el control remoto, su esencia, hace que sea esto y no el libro, y así lo podemos aplicar a todas las cosas. Bueno, aquí dice Hahn que para Heidegger el mundo del trabajo, el trabajo es fundamental, que nuestra relación con el mundo es una relación de trabajo en el mundo. Nosotros estamos trabajando todo el tiempo. Pensemos la palabra trabajo en sentido amplio, ¿no? No es que voy a una oficina a trabajar, sino que el trabajo de estar en el mundo, permanentemente haciendo cosas, haciendo lo que queremos hacer. Entonces él aquí dice, el análisis que hace Heidegger de los útiles en ser y tiempo demuestra que es la mano la que originariamente nos abre el mundo circundante. Una cosa se muestra primero como un ente que tenemos a mano o es para la mano. Cuando tomo directamente el lápiz, no se me aparece como un objeto con determinadas propiedades. Si quiero representármelo como un objeto, tengo que apartar la mano y mirar fijamente el lápiz. La mano que toma la cosa experimenta la cosa más originalmente que la contemplación que se la representa. Cuanto menos se mira la cosa, más resueltamente se usa, más original es la relación con ella y más se ofrece como lo que es como útil.
Bueno, acá da el ejemplo del martillo, que es un ejemplo que se toma mucho, es decir, ¿qué es lo que define al martillo? En este caso, la utilidad del martillo. Es decir, ¿para qué yo lo busco? Primero, ¿para qué lo construí? ¿Para qué lo hice al martillo? Para ir y clavar el clavo en la pared o hacer encajar 2 piezas de madera para armar un mueble. Entonces dice, el martilleo mismo descubre la específica manejabilidad del martillo. Llamamos estar a la mano al modo de ser del útil en que se revela por sí mismo. La mano precede a toda representación. El pensamiento de Heidegger siempre se esfuerza por penetrar en una esfera de experiencia que se halla bloqueada por el pensamiento de representación y objetivador y que antecede a este. Es justamente la mano la que tiene acceso a la esfera original del ser, la cual va por delante de toda forma de objetivación. Nuevamente acá, ¿qué quiere decir objetivación? Que transformamos la cosa en un objeto de conocimiento, un objeto de estudio, un objeto de investigación, pero el objeto útil hace que ya no sea nuestro pensamiento que representa la cosa, sino que es la mano que la toma. Es una relación directa con la cosa. Representar quiere decir que nosotros tenemos presente la imagen de la cosa en nuestra mente o en nuestra razón, aun cuando la cosa no está frente a nosotros. Nosotros podemos pensar hoy en un montón de cosas que no están a nuestro alrededor, que no están a la mano, ni siquiera están en el campo visual, pero las podemos pensar. ¿Por qué? Porque las tenemos representadas mentalmente. ¿Esto por qué lo estoy diciendo? Porque a veces un libro de pocas páginas, con un gran poder de síntesis como tiene Han, hace que si una o uno no ha leído nada de Heidegger o nada de Husserl, se torne una lectura, no sé si decir incompleta, pero al menos en la superficie. Digo esto por varios motivos. En primer lugar, porque al tener semejante éxito editorial, que celebro, porque celebro que los libros de filosofía circulen, se vendan, se lean, hace que a veces el éxito editorial vaya acompañado del fracaso en la interpretación de los textos. Es decir, muchas personas me dicen, bueno, yo leí un libro de Han, no dice nada nuevo, está repitiendo lo que en los últimos 30 años viene diciendo fulano, mengano, qué sé yo. Otros dicen, sí, yo lo leí, pero me doy cuenta de que hay muchas cosas que se me escapan porque no he leído los textos que él va citando en ese tremendo poder de síntesis. Hay también algo que atrapa de los libros de él, que son los títulos. Los títulos son hermosos, digamos, es decir, son títulos que atraen, ¿no? Pensemos el título de uno de los libros que vamos a desarrollar en este ciclo, La agonía de Eros. Es un título poético. Bueno, el mismo Han en una entrevista él dice que él es un romántico, que él es, bueno, de hecho Heidegger creo que él lo elige porque Heidegger en el segundo periodo de su filosofía se dedica ya no a la filosofía y a la metafísica, sino a la poesía de los románticos alemanes. Y ahí creo que también está esta afinidad que tiene Han con Heidegger. Que acá está nuestro amigo Héctor Ventolila, que en algún momento vamos a pedirle que nos ayude con los temas de filosofía del lenguaje que él domina. Bueno, entonces, para retomar un poco todo este recorrido que estamos haciendo, lo que Han va a plantear desde un comienzo
Quiero saludar a Vane, pero no sé por qué no, por más que yo hago así, no lo puedo saludar, o no la puedo saludar. Estamos diciendo entonces que en este libro Hahn cita básicamente Ser y Tiempo de Heidegger, que va planteando esto de que el mundo que Heidegger nos describe en Ser y Tiempo ya no existe más. El mundo del Dasein, el mundo del ser ahí, el mundo del ser en el mundo como plexo de útiles. El mundo se nos aparece hoy mediatizado por lo digital y la tesis de él, gracias dice Héctor, ¿no? Tenés que después ayudarnos con Wittgenstein en algún momento. Vamos a hacer un Wittgenstein para principiantes con Héctor Ventolin. Bueno, ¿cuál es la tesis entonces principal de Hahn? Y lo quiero decir textual. El hombre ya no es más un Dasein, es un Inform. Es decir, que ese Dasein, que en alemán quiere decir ser ahí, que es la condición de posibilidad del ser humano, es un ser ahí porque, como decíamos al comienzo, es una acuñación epocal. La época lo define y lo marca. De hecho, Heidegger dice, vivimos en la época de la técnica. Para entender quiénes somos, debemos comprender cuál es esta época que instala la técnica, que después va a ser tecnología, y que nos aleja del mundo, nos aleja de la naturaleza. Hay un texto de él, La época de la imagen del mundo, un texto de Heidegger, donde él un poco también ahí hace una crítica a la modernidad, a esta modernidad industrializada a partir del siglo XIX, donde el hombre deja de preguntarse por el ser y deja de hacer esa pregunta para Heidegger fundamental, ¿por qué hay ser y no más bien la nada? Que eso nos llevaría a otro video y a otro encuentro. Bueno, es aquí donde lo que dice Hahn es que hoy esta es una época de la infodemia, es decir, que es la información de las cosas la que hace que las cosas hayan desaparecido. Que nosotros en realidad no estamos buscando las cosas, sino la información. Y esa información ya está totalmente alejada de la búsqueda de la verdad. De hecho, hoy que se habla tanto de las fake news, de las noticias falsas, hace también que nos alejemos de la verdad, desencantados o imposibilitados de llegar a la verdad, porque tenemos esta sospecha, esta desconfianza acerca de si esto que nos están diciendo y esto que nos están mostrando es verdadero o falso. Es decir, que esta relación también se torna sumamente compleja porque ya no sabemos dónde está la mentira, dónde está la verdad. Es decir, que si por un lado nos están diciendo que esta información es verdadera y por el otro lado denuncian que esa misma información es falsa, ya no tenemos posibilidad de encontrar la verdad. Y de hecho, el camino de la filosofía siempre ha sido un camino de búsqueda de la verdad. Hoy completamente roto ese camino, con interrupciones, con fracturas, con abismos a veces acerca de qué es lo verdadero. Entonces, bueno, en este libro él va haciendo referencia a la desaparición del mundo de las cosas. Por supuesto, cuando uno dice esto, muchos de ustedes dirán, bueno, yo estoy rodeado de cosas y rodeada de cosas. ¿Dónde desaparecieron? Desaparecieron en la experiencia que tenemos con las cosas. Desaparecieron en la cercanía que tenemos con las cosas. Ya sea, como dijimos antes,
por su significado o por su utilidad. Además, porque hoy pensemos cada una y cada uno de nosotros cuánto tiempo nos lleva estar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube y todas las plataformas. Bueno, yo la única que por ahí conozco es Netflix, y que todo esto, como decíamos al comienzo, en tiempos de pandemia y de encierro, que no era distópico, era real, nos tuvimos que encerrar por la pandemia, cuántas horas de nuestros días y de nuestras vidas estábamos siempre frente a todas estas pantallas. Incluso en Facebook nos contábamos qué película, qué serie habíamos visto, y eso hace que nosotros vayamos perdiendo la experiencia de estar en el mundo y de estar con los otros y de estar con las cosas del mundo, ¿no? Y por supuesto estar con la naturaleza, estar en esa experiencia poética, diría Heidegger, estética en el mundo, porque la experiencia estética tiene que ver cuando se pierde la utilidad. Es decir, que este objeto que perdió su utilidad y que hoy está en una especie de museo, pasó a ser una experiencia estética. Yo tuve un amigo que ya no está entre nosotros, y él en Rosario, cuando yo iba, me llevaba a los anticuarios, a las casas de antigüedades que a mí me fascinan, y él se enojaba porque me decía: ¿para qué la gente compra esos sifones viejos si no sirven para nada? Y yo le decía: bueno, porque ahora los contemplan estéticamente, es decir, que todas esas cosas que ya no se usan se contemplan de manera estética, y uno las lleva a su casa porque le gustan como un adorno en la casa, ¿no? Eso también planteaba Heidegger de esta experiencia del arte. Foucault decía que por qué no podemos vivir nuestra vida como si fuese una obra de arte, con esa temporalidad de la contemplación, con esa experiencia del goce estético de las cosas, de los aromas, de los colores, de las texturas. ¿Por qué nos vamos alejando cada vez más? Por supuesto, hay experiencias de retomar lo que en otros tiempos, los tiempos donde se tejían telares, donde se tejía a mano, tiempos de la preindustrialización, de la premodernidad. Hay experiencias, sabemos que existen. Lo que pasa es que en el modo de producción capitalista y en la fase del capitalismo actual, todo se industrializa y se hace en serie. Entonces ya no es que encontramos un objeto único como era antes, sino que hay una reproducción del mismo objeto para acceso de todos. Hay un texto de otro filósofo que yo particularmente amo, que es Walter Benjamin, cuando él escribe sobre la época de la obra de arte como en la época de la reproductibilidad técnica, es decir, ¿qué pasa con el alejamiento de esa experiencia estética de la contemplación? En primer lugar, porque las obras de arte se ubican en el mercado y se venden a cifras siderales, entonces ya deja de existir esa experiencia estética. Y por otro, porque ya todas las reproducciones que nos venden en los museos de las obras de arte más importantes también hacen de que se pierda esa experiencia con las grandes obras de arte de la historia del arte. Yo escribí hace mucho tiempo un texto donde decía al final que Mozart se había transformado en un ringtone. Y hoy decir ringtone ya quedó en el pasado, es decir, si yo seguramente a los más jóvenes le hablo de un ringtone, no saben lo que es.
Entonces hay una reducción a la mínima expresión de poder tener una de las notificaciones con Vivaldi, con Bach, donde es una expresión mínima. Los reels aquí en Instagram, que uno puede tomar un mínimo fragmento de una ópera o de alguna de las partituras más importantes de Wagner, pero es mínima, es mínima. Entonces, eso también es un mundo que se reduce, que se achica, que se empequeñece, porque tenemos los GIF, bueno, incluso yo que trato de estar actualizada, se me escapan ahora los emoticones, ni sé si se sigue hablando de emoticones, porque también pasa eso. Esto que ahora, hoy, es una novedad, dentro de pocos días y meses ya es algo que no existe. Bueno, de eso habla también Han en todo este libro, porque él lo que quiere rescatar es esta experiencia amorosa, estética, contemplativa del mundo donde están las cosas y están los otros y estamos nosotros, pero que por esta mediatización, esta digitalización se va perdiendo cada vez más y se reduce, porque la velocidad con la que se da la información y la multiplicación de informaciones y la multiplicidad de informaciones hace que nuestra experiencia se reduzca a lo mínimo. Es por eso que muchas veces decimos, bueno, ¿cuál es la experiencia de Twitter? Que ya deja de ser una experiencia, es ver cómo escribir en poquísimos caracteres algo significativo. Y después eso se termina desvirtuando porque se instala una violencia en este mundo digital donde estamos todo el tiempo siendo agredidos o agrediendo. Hay una violencia simbólica que se transforma, se reactualiza en este mundo digital, del cual no pudo hablar Marx, no pudo hablar Heidegger, no pudo hablar Freud, porque obviamente en su época esto no existía. No existía el celular, el smartphone, el iPhone, no existían. Entonces, ellos no podían hablar de eso, pero sí todos sus trabajos de investigación sirven como una guía para repensar el mundo hoy y repensarnos. Aquí él, bueno, hay una parte donde él habla de la selfie en este libro, donde él toma un texto de Roland Barthes sobre la fotografía. Entonces él va a hacer, Han, la diferencia entre la fotografía y la selfie. Y él dice que la selfie de esta, yo sigo diciendo experiencia, pero él utiliza en otros términos la palabra experiencia, yo lo estoy diciendo de modo general, que la selfie, que es esta foto de nosotros mismos, que trata de captar algo efímero de nosotros, ya ahí se perdió toda esta experiencia que se tenía, ahí sí lo estoy diciendo en términos de Han, que se tenía con la fotografía como la huella, el testimonio de alguien que existió o de alguien que estuvo o de un tiempo de nuestra vida, de juventud, de niñez, que nos viene a traer toda la información, la memoria de lo que fuimos o de lo que fueron esas personas. Y él ahí toma el relato de Barthes, de Roland Barthes, algunos le dicen Barthes, de la fotografía de su madre, de cuánto esa fotografía de su madre le trae al presente y de todo lo que esa experiencia que tiene con la fotografía de su madre le hace revivir del tiempo que compartió con ella. Incluso cuando tenemos fotografías de nuestros ancestros que tal vez no conocimos, pero que esa imagen de la fotografía nos trae
una información, una memoria de un pasado que vive en nosotros, en el presente. Bueno, ahí él habla de la selfie como la muerte, incluso la relaciona con el duelo y la pérdida. Es muy interesante esa parte sobre la selfie, donde él dice que el objeto perdido, del cual tanto habla el psicoanálisis, ese objeto perdido de algún modo se recupera en la imagen. Bueno, yo amo las fotografías antiguas y los objetos antiguos también, porque siento que a mí me traen ese mundo que ya no está, pero que de alguna manera nos llega como, hasta diría como un inconsciente colectivo, ¿no? Nos llega todo eso. Y después él al final del libro habla de esta, que nosotros le decimos la vitrola, y él cuenta que él iba por Berlín en su bicicleta, él anda en bicicleta, y se cae, y justo se cae frente a un negocio que vende cosas viejas, antiguas, la gramola. Y fíjense que esto lo relaciona con la soledad. Y él acá dice, una tarde de otoño del año 2017 iba en bicicleta por el barrio de Schöneberg, en Berlín, cuando de repente cayó una fuerte lluvia. Iba demasiado rápido por la Kreilstraße con ligera pendiente. Resbalé y acabé en el suelo. Mientras me esforzaba por volver a levantarme, vi frente a mí una tienda semiderruida con gramolas, que, como les decía hoy, son lo que nosotros decimos las vitrolas. Como hasta entonces solo había conocido la gramola por la literatura o el cine, una gran curiosidad me llevó a la tienda. El matrimonio mayor propietario de esta se sorprendió un poco por mi visita. Parecía que solo en raras ocasiones alguien se dejaba caer por allí. Me sentí como si estuviera soñando ante la gran cantidad de objetos y accesorios antiguos que había en la tienda. Me quedé como fuera del tiempo. Quizá fuera también la dolorosa caída lo que puso mi percepción en un estado de desorientación. El accidente de bicicleta en el barrio de Schöneberg abrió una grieta temporal y me hizo viajar en el tiempo al mundo de las cosas. La gracia de las gramolas me hechizaba. Fui mirando una tras otra como si estuviera en un país de cuentos lleno de cosas maravillosas. La tienda se llamaba Hukeland. Las cosas resplandecían allí con una extraña belleza. Me llamó especialmente la atención una gramola AM1 de color turquesa. Era un modelo de los años 50. En aquella Silver Age, las gramolas adoptaban elementos del diseño de automóviles, como el alerón trasero, el parabrisas panorámico, las luces traseras. Por eso parecen hoy un old-timer, un tiempo viejo, con muchos cromados brillantes. Me enamoré inmediatamente de la gramola color turquesa con una gran ventana panorámica y estaba del todo decidido a poseerla. Bueno, aquí él va contando esa experiencia de la gramola, de llevarla a su casa, a una sala donde lo único que había era un piano de cola y ahora está la gramola acompañándolo y escuchando una sinfonía que él tardó 2 años en aprender a tocar en el piano. Pero mientras yo leía todo el libro de él, hay una parte donde habla del silencio. Yo creo que tiene mucho que ver que él nació en Seúl, que él viene de Corea, digamos que es más oriente que occidente, obviamente, entonces él tiene también una experiencia de vida y cultural que lo acerca a ese mundo. Y es verdad, en las casas de antigüedades uno se reencuentra con el mundo de las cosas. Se reencuentra con un tiempo que ya no está, pero que al mismo tiempo nos hace vivir temporalmente en una dimensión distinta a esta del smartphone, de la computadora, de la inteligencia artificial y de este mundo donde estamos siempre frente a imágenes
y a sonidos que nos achican el mundo, lo fragmentan y nos alejan de la verdadera experiencia de estar vivos. Bueno, sí tengo que cortar porque ya se nos cumple la hora. Esta fue la primera tesis de Han que trabajamos hoy, este mundo de las cosas que va desapareciendo en un mundo digital y digitalizado, y nos reencontramos el miércoles próximo. Les mando un abrazo y que tengan un lindo tiempo y traten de estar más con las cosas y menos con el celular. Chao.